Bueno, buenas tardes, buen día, buenas noches. Es un placer y estar aquí con ustedes hoy. Mi nombre es Mauricio Dimán de la Universidad Hebrea de Jerusalén, así que va a ser un placer participar en este evento y por supuesto agradecer a todas las autoridades de la universidad y de la facultad por permitirme compartir con ustedes algunas ideas. Em, lo que yo un poco les voy a comentar es, a partir de la experiencia internacional que tenemos y la cual estamos trabajando en el marco de una PEC, algunas reflexiones sobre nuevas tecnologías y negocios, y entender un poco cuál es el impacto y de alguna manera darles algunas ideas sobre tendencias que hay en el tema y cuestiones que se están discutiendo sobre estas cuestiones. Yo sé que todos conocen el tema de las tecnologías y que realmente, digamos, ustedes las utilizan y al mismo tiempo también tratan de pensar en en los nuevos negocios o en los negocios y en lo que se conoce como la economía del conocimiento. Entonces, simplemente voy a dividir esta presentación, una breve presentación, vuelvo a decir, es una reflexión, la voy a dividir en tres, una pequeña contextualización simplemente de entender de qué es lo que estamos hablando. En segundo lugar, algunos cambios que me parece importante considerar desde la perspectiva de los negocios y luego dejar algunas preguntas abiertas como para la reflexión. En primer lugar, como ustedes saben, en lo que es la economía del conocimiento, nosotros estamos hablando de negocios o de valor, ¿no es cierto?, que se van generando a partir únicamente de ideas. Y esto creo que es central, es decir, ya no desde materias primas, como podía haber sido en su momento la piña, no de el valor agregado, la industrialización de estos productos, ni tampoco desde los servicios, es decir, ni desde el jugo de piña, que ya vendría a ser como una industrialización de la materia prima, ni tampoco de otros servicios que se pueden dar relacionadas a la industria, sino que acá estamos hablando de que a partir de una idea, eh, digamos, generar un valor económico, es decir, que la gente pague y consuma una idea que nosotros de alguna manera tenemos. Esto, digamos, si bien no es nuevo, ustedes ya entraron en la carrera, en los estudios, entendiendo esta dinámica, ¿no es cierto?, de lo que implica la economía del conocimiento. Eh, en los últimos tiempos hay básicamente dos o tres discusiones que invitan a la reflexión sobre lo que implica el negocio con este conocimiento, estas ideas, ¿no es cierto? Y uno de los primeros ejes que me gustaría compartir con ustedes es lo que implica las nuevas tecnologías que ustedes seguramente ya conocen, y es que eh, estas tecnologías, a diferencia de lo que nosotros conocíamos antes de las tecnologías, es que ya no son, o por lo menos no se consideran únicamente como herramientas, ¿no es cierto?, para hacer algo, sino que estamos hablando de, digamos, una realidad que va generando nuevas prácticas y una nueva dinámica. ¿Y qué quiero decir con esto? Es decir, como en el estadio y en el contexto en el que estamos actualmente, las tecnologías no se consideran únicamente como una computadora o un teléfono en el cual, bueno, nosotros lo utilizamos como en la antigüedad utilizábamos otras tecnologías. En este momento, las nuevas tecnologías van generando una dinámica propia que es totalmente distinto a lo que nosotros conocíamos hasta el momento. Y les voy a dar dos ejemplos simplemente para que ustedes entiendan que, o tres ejemplos. En primer lugar, otras características. En primer lugar, nosotros estamos hablando de tecnologías
que nos conocen a nosotros mucho mejor de lo que nosotros nos conocemos a nosotros mismos. Es decir, si en la antigüedad, de alguna manera, el concepto era que nosotros utilizábamos a la tecnología como una herramienta, hoy esa relación de que nosotros la utilizamos como una herramienta ya, digamos, no es tan, de alguna manera, no es tan válida para describir lo que pasa. En este momento, las tecnologías en muchas cuestiones están a la par de lo que nosotros venimos realizando y ya no dependen de lo que nosotros hagamos, ¿no es cierto? O cómo nosotros la utilicemos, sino que van generando una dinámica particular. Es decir, el caso más claro, que no es el único, pero más claro, es el caso de la inteligencia artificial, donde las propias tecnologías pueden no solamente tomar decisiones independientemente de que una persona las utilice, sino que además van aprendiendo constantemente de la misma utilización y van mejorando mucho más rápido de lo que nosotros podemos decidir sobre ellas, ¿no es cierto? Eh, el ejemplo tal vez más tonto y vulgar, que seguramente ustedes conocen, es cuando, bueno, viajamos al extranjero, ¿no es cierto? Y hay muchos aeropuertos donde antes había una policía o un oficial o un empleado público que miraba nuestro pasaporte, comprobábamos que era la misma persona y nos ponía un sello y nos dejaba pasar, y ahora hay una máquina, ¿no es cierto?, que recibe los datos y, digamos, puede definir que la fotografía que figura ahí es la misma que de la persona que está frente a él y de alguna manera abre la puerta automáticamente. Es decir, ya no es una herramienta y esa tecnología está conectada con otras tecnologías y eso hace que pueda tomar decisiones de una manera mucho más compleja de lo que una persona puede hacer. Es decir, ya no es una herramienta porque a nosotros mismos nos cuesta mucho comprender cómo la propia tecnología logró tomar esa decisión, es decir, cuáles fueron las características que ellos analizaron. Entonces, acá estamos hablando de una dinámica totalmente distinta. Para pensar en los negocios y para pensar en el impacto de las nuevas tecnologías en los negocios, tenemos que entender que esa vieja percepción que nosotros teníamos de que era una herramienta que nos permitía hacer otra cosa, ya no es tan así. Ahora, yo dije de que esto iba generando una dinámica particular, ¿no es cierto? Y al mismo tiempo que nos conoce eh, eh, más a nosotros mismos de lo que nosotros nos conocemos a nosotros mismos. Y con respecto a esta dinámica, digamos, los nuevos algoritmos, de alguna manera, están en la capacidad de, digamos, no solamente, digamos, impactar en los negocios o de alguna manera eh, mejorar algunos de los procesos que nosotros conocemos, sino que están en condiciones de crear nuevos procesos, ¿no es cierto? Y eso tiene su impacto en el consumo. Es decir, los nuevos algoritmos están en capacidad de, alguna manera, de generar nuevos consumos, nuevas prácticas que, de alguna manera, todavía nosotros no estamos en condiciones de utilizar. Simplemente para dar también otro ejemplo, por ejemplo, hay algoritmos para el auto autónomo, ¿no es cierto?, que va generando una propia dinámica que es totalmente distinta a la que de alguna manera nosotros podemos pensar con respecto a esos negocios o al impacto de esas tecnologías. Es decir, las tecnologías para el auto autónomo ya no es, digamos, de alguna manera aprovechar un mercado que existía, sino que es crear un nuevo mercado con nuevos consumos, etcétera. Es simplemente un ejemplo. Em, entonces, un poco la sensación que hay, o que por lo menos se viene discutiendo, es que, digamos, estos algoritmos
tienen un impacto, por ejemplo, tanto en la producción, en la distribución y en el consumo, que va más allá de la mejora, ¿no es cierto?, de esta cuestión que yo les había comentado anteriormente, de que, bueno, la tecnología es una herramienta que permite mejorar ciertas cuestiones, sino que están creando nuevas formas de producción, nuevas formas de distribución, nuevas formas logísticas, nuevas formas de consumo, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto me parece clave, ¿no es cierto?, hacer ese switch con respecto a cómo nosotros nos posicionamos frente a las tecnologías. Dos características que me parece importante considerar es que, bueno, hoy gran parte de la discusión que hay sobre negocios y tecnología es que em, se está tratando de entender cuáles son las características en las cuales los algoritmos pueden producir. Es decir, no solamente nosotros sabemos que existen códigos de alguna manera éticos, legales, regulatorios para la producción que las personas hacen de los determinados productos, etcétera. Lo que se está planteando acá, lo que se está discutiendo en forma general es cómo los algoritmos van produciendo, ¿no es cierto? O desde, de alguna manera, en en qué instancia las producciones de las nuevas tecnologías, que son otras tecnologías las que producen la tecnología, pueden salir al mercado. A ver, miremoslo desde em, algunos ejemplos, ¿no es cierto? Seguramente ustedes escucharon las discusiones que hay sobre el chat GPT, ¿no es cierto? Que lo que se está tratando de discutir es, bueno, hagamos algunas reglamentaciones hasta que ese producto puede salir y aplicarse, y cuáles son las limitaciones o no para que ese producto salga al mercado. Como ustedes saben, pensemos tanto en los productos alimenticios, en los productos primarios o en los productos industriales, hay ciertas características, hay ciertas regulaciones que dicen que ese producto puede salir al mercado, ¿no es cierto? En el caso de las tecnologías eso no hay. Y es una de las cuestiones que se están discutiendo hoy en día, ¿no es cierto? En el sentido de, eh, bueno, si hay un aplicativo nuevo, si hay una instancia hasta que ese aplicativo puede salir al mercado, si tiene que de alguna manera regularse el algoritmo o el funcionamiento del algoritmo o lanzarse directamente al mercado sin ningún tipo de problemas. Y parece que, digamos, cuál sería el problema del algoritmo, ¿no? Y lo que se viene analizando hasta el día de hoy es que ha impactado mucho a nivel social en distintas esferas, desde las políticas hasta, por supuesto, comerciales, etcétera, donde hoy los algoritmos, de alguna manera, impactaron en la calidad de la democracia, etcétera. Seguramente ustedes escucharon sobre el tema de fake news, o que nosotros en las redes sociales de alguna manera el algoritmo, que es algo muy primitivo, ¿no es cierto?, sobre el tema de el tipo de inteligencia artificial que hay en los algoritmos de las redes sociales, pero ellos ya saben lo que nosotros queremos recibir y nos van a mandar a nosotros únicamente en YouTube, etcétera, etcétera, lo que nosotros queremos consumir. Y eso tuvo un impacto social en el sentido de que, bueno, eh, hab- hay cierta, digamos, capacidad de diálogo que se perdió a nivel social, a nivel político, etcétera. Es algo que se viene de alguna manera discutiendo. Entonces yo quiero decir, ustedes saben, para vender de alguna manera algún producto alimenticio hay que cumplir ciertas reglas. Para sacar un auto o para sacar algún producto industrial hay que cumplir algunas reglas. Lo que se está discutiendo en este momento es ese marco regulatorio sobre las nuevas tecnologías. ¿Qué, qué marco regulatorio tendría que ser universal, no solamente para las tecnologías que nosotros conocemos ahora, sino para las tecnologías a futuro, que son creadas?
directamente por las tecnologías y que no pasan por la decisión de las personas. Esto es un poco lo que se está discutiendo. Otra cuestión que está muy relacionado a esto, que también se está discutiendo, es una economía donde un algoritmo produce para otro algoritmo, donde ya no es un algoritmo que produce para que yo lo pueda consumir y que yo pague, sino que es un algoritmo que está produciendo algún tipo de producto para otro algoritmo. Eh, y hay varios ejemplos con respecto a esto. Si quieren, puedo volver a lo que les comenté anteriormente sobre el auto autónomo, donde existen tecnologías, ¿no es cierto?, que es un algoritmo que va recolectando datos, información, y el consumidor de ese producto producido por un algoritmo es otro algoritmo que toma decisiones con respecto a eh, carreteras, necesidades de energía, etcétera. Es decir, es una economía totalmente distinta a la que nosotros hoy venimos pensando. Y esto digo porque son dos empresas distintas y una que le compra a la otra o que paga por la otra, y existen varias que se crearon últimamente de esta manera. Entonces, em, esto es básicamente otra cuestión, este tipo de economía donde ya la participación de las personas es bastante o casi limitada en su totalidad, y todo se está pensando un poco cómo entender este nuevo proceso económico, cómo pensar los negocios en esta coyuntura. Y la tercera cuestión, que me parece importante también comentarles, es el entender que estos cambios, esta característica que yo les estoy diciendo, van generando de alguna manera cambios institucionales, ¿no es cierto? Por lo menos así es la traducción desde el inglés al español, cambios institucionales que no son cambios políticos, es decir, no importa si es un partido o es el otro partido el que está en el gobierno, sino que van generando digamos, nuevas unidades oficiales, oficinas, nuevas dependencias, nuevas funciones, etcétera, y que eso tiene impacto tanto en los negocios como en la vida en general, ¿no es cierto? O sea, pensando tanto en los consumos como en las regulaciones, etcétera. Es decir, hay un cambio institucional que está relacionado con estas nuevas tecnologías. Ahora, ustedes me van preguntando, ok, ¿cuál es la relación entre negocios y tecnología? O sea, perdón, negocios, tecnología y estos cambios que yo les vengo comentando. Y es que las tecnologías están creadas básicamente por empresas que buscan ganar dinero, es decir, como ustedes saben, todos los empresarios, hay varias formas de mirar este cuento, pero los empresarios van a decir de que todas las mañanas se levantan para ver cómo conseguir el dinero que ellos necesitan para pagar los sueldos, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, es esta, digamos, de alguna manera, la motivación de estas tecnologías para ir innovando, para ir modificando, para ir eh, de alguna manera creando. Entonces, todos estos cambios institucionales que yo les vengo comentando tienen una lógica comercial que de alguna manera van impactando en estos cambios institucionales, ¿no es cierto? Entonces, o sea, no es una decisión estatal, ¿no es cierto? Como podría ser en otra época sobre, bueno, a quién le corresponden estas tierras o con respecto a la minería o con respecto a las industrias y a las zonas francas, que hay una decisión estatal y que, bueno, de alguna manera pueden ir manejando, ¿no es cierto?, estos cambios. En el caso de las nuevas tecnologías y lo que es la economía del conocimiento, esto es mucho más limitado, ¿no es cierto? Las nuevas tecnologías tienen un impacto en los marcos regulatorios, en la vida colectiva, ¿no es cierto?, mucho más importante que al revés, siempre ustedes conocieron de que existe una tensión entre el Estado y la actividad privada, y en el caso de la economía del conocimiento y de las nuevas tecnologías, esta tensión es totalmente distinta y hay que pensarla de una manera distinta. Entonces, bueno, dicho esto, básicamente, digamos, lo que
se está tratando de pensar es un poco en los impactos que estas nuevas tecnologías y esta nueva forma de eh, crear conocimiento van generando, ¿no es cierto? En el caso de América Latina, o de América Latina y el Caribe, ¿no es cierto? En lo que también refiere a República Dominicana para pensar en los negocios, creo que negocios y nuevas tecnologías, sobre todo para los estudiantes de UNAPEC, hay tres cuestiones que me parecen importantes como para reflexionar, ¿no es cierto? La primera es que, bueno, como ustedes conocen, lo conocen de República Dominicana, existe la idea de que, el imaginario de que hay mucho para hacer a nivel tecnológico. Es decir, ustedes saben perfectamente que el nivel de tecnologización en América Latina y el Caribe todavía es bastante reducido. Estamos lejos de las ciudades inteligentes que existen tal vez en otros lugares de Europa. Existe un mercado que todavía está muy virgen, ¿no es cierto? En el sentido de que hay mucho para hacer y hay mucho para, de alguna manera, poder trabajar. Y básicamente, como se lo viene pensando, es que a partir de problemas concretos que ustedes conocen, buscar algún tipo de solución que sea universal. Y a partir de allí, eh, eh, ir creando como nuevos productos. Esta es la primera cuestión. La segunda cuestión que me parece importante marcar es que esto no tiene necesariamente que exigirles a ustedes ir conociendo estas tecnologías o ir produciendo estas tecnologías, sino que muchas veces son integración de tecnologías que ya existen. Es decir, no es que hay que crear directamente el algoritmo, sino que muchas veces es integrar distintas tecnologías que ya existen de una manera un poco más creativa y a partir de ahí crear una solución. Esta es la primera cuestión. La segunda cuestión, que es muy importante para el caso de ustedes y entender en qué momento ustedes están frente a este contexto que les comenté, es que en América Latina se llegó a la conclusión recientemente y es de que es necesario producir las propias tecnologías. Hasta hace tal vez 5 o 10 años, la sensación estaba en que, o la percepción estaba en buscar la forma de adaptar tecnologías que Estados Unidos, Europa, Corea del Sur, etcétera, iban creando y adaptarlas al mercado local. Y existen dos o tres problemas frente a esto. En primer lugar, la adaptación es muy compleja, es muy compleja, mucho más compleja de lo que en su momento se había pensado. En segundo lugar, en América Latina y en el Caribe no existe un mercado para las tecnologías. Es decir, existe la necesidad, pero no existe ni el mercado, ni la financiación para atraer estas tecnologías, ni tampoco el mercado que pueda comprar estas tecnologías. No lo suficientemente y no como existen en otros mercados como Europa, Corea del Sur o Estados Unidos. Y eso hace que sea muy complejo. Les quiero dar un ejemplo. Que bueno, en su momento también lo estuvimos hablando distintos investigadores de UNAPEC, pero para entender esta complejidad. Existen muchas tecnologías con respecto al agua. Hay tecnologías para hacer agua potable, ¿no es cierto? Beber agua del mar, la desalinización, muchas tecnologías interesantes, muchas tecnologías para irrigar de una manera inteligente a nivel de agricultura, muchas tecnologías para tomar agua, ¿no es cierto? O generar agua potable del aire. Existen muchas tecnologías. Ahora, ¿cuál es el problema? Y es lo que yo decía antes. En primer lugar, en República Dominicana, como en varios lugares de América Latina y el Caribe, no se paga casi por el agua. Es decir, no existe esa conciencia. La idea es que hay mucha agua en República Dominicana, que está mal utilizada, que está contaminada, eso es otro problema, pero hay agua. Y en muchos sectores, por ejemplo, de la agricultura,
en varios países de América Latina y el Caribe no pagan el agua. Entonces, traer estas tecnologías no es rentable y no existe financiación o suficiente financiación para traer estas tecnologías y aplicarlas a nivel local. Y eso hace de que, bueno, existan las tecnologías, pero que en muchos de los mercados latinoamericanos y del Caribe no se los consideran relevantes para la situación local. Y esto me parece muy importante que la gente de negocios entiendan esta complejidad de las tecnologías para lo que significa comercializarlas o trabajarlas en los mercados locales. ¿No es cierto? Así que, bueno, esto es una característica muy importante que llevó a la conclusión de que es necesario eh, crear las propias tecnologías en los distintos mercados, en América Latina. Es decir, no tiene que haber una única tecnología, sino que se puede haber varias tecnologías que convivan en paralelo y la posibilidad de ir creando a nivel local estas tecnologías. Y por eso, como ustedes seguramente conocen, hay muchos hubs de innovación, hay muchos parques de innovación que se van creando en toda la región constantemente, algunos privados, otros oficiales, etcétera, pero que la idea es ir generando la propia tecnología. Y este es el tercer aspecto que también me parece importante remarcar con respecto al contexto donde ustedes están, y es que de alguna manera se llegó a la conclusión de que el desarrollo tecnológico o la tecnología, así como nosotros estamos entendiendo de lo que es en el marco de la economía del conocimiento, produce desarrollo o va generando desarrollo, va generando la calidad educativa, va mejorando las condiciones de vida, etcétera, etcétera, va generando desarrollo. Todavía existe una discusión si eso genera crecimiento económico o no, y eso es otra cuestión para discutir, ¿no es cierto? O sea, no es tan seguro de que el desarrollo tecnológico genere crecimiento económico, pero sí son políticas de desarrollo y esto va acompañado no únicamente con las características de innovación, sino también con las características de emprendedurismo, es decir, que muchos de ustedes puedan crear un propio emprendimiento tecnológico, ¿no es cierto?, que no implique necesariamente crear una nueva tecnología, sino a partir de los estudios que van realizando en una PEC, poder entender ciertas características del mercado o ciertas problemáticas sociales y a partir de allí crear algún tipo de solución que sea un poco universal, no únicamente específica para el caso que ustedes conocen, a partir de la integración con distintas tecnologías e ir creando valor. Y esta es de alguna manera la dinámica que quería compartir con ustedes, su momento de reflexión para entender en profundidad que las tecnologías no es únicamente una herramienta, que desde la percepción de los negocios hay que entender la dinámica de las tecnologías de un modo totalmente diferente y digamos que esto implica un ejercicio, pero con un cambio del chip, entendiendo que de alguna manera la economía del conocimiento nos lleva a pensar las posibilidades de negocio no únicamente como la mejora de lo que nosotros venimos realizando, de lo que ustedes vienen realizando, sino también en la creación de algo completamente nuevo. Con estas palabras y con esta reflexión, los invito a continuar en este rumbo, eh, digamos, en este camino que están haciendo, que están realizando en una PEC, y los invito a realmente entrar en profundidad en el tema de tecnología, innovación y emprendedurismo, pensando en las capacidades y en las oportunidades que existen desde República Dominicana. Así que bueno, de vuelta, muchísimas gracias a todos ustedes y por supuesto a las autoridades de la facultad y de la universidad.